Ciudadanos y el derecho de los pacientes. ¿Por qué es importante el tema de salud y el periodismo de salud? La importancia también de la especialización en esta parte del periodismo. Hoy expertos nos van a explicar por qué esta importancia del periodismo de salud en una serie de eventos y de seminarios con especialistas, enfocados siempre a los periodistas de salud. Y para eso quiero presentar al maestro Carlos Hernández Islas. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, estudió una maestría en Derecho Privado Patrimonial en la Universidad de Salamanca, en España. Posteriormente cursó la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Respecto a su experiencia profesional, laboró en la Dirección Consultiva del Banco de México, director de Legislación y Consulta en la Procuraduría Fiscal. Dentro y fuera de la Procuraduría Federal del Consumidor, fue titular de la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento. Actualmente se encarga de la Dirección General de Procedimientos, así que le sabe muy bien a este tema de los derechos de salud. Maestro Carlos Hernández Islas, te saludo, gracias por aceptar esta invitación. Más adelante estaremos viendo tu presentación. Bienvenido. Está con nosotros también María Eugenia Romo Vilchis. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Sanitario por la UNAM, maestranda en Derechos Humanos en el programa titulado Maestría Interinstitucional de Derechos Humanos, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con diplomados y cursos relacionados con derecho sanitario y medios alternos de resolución de conflictos. Ha participado en diversas publicaciones en las revistas de CONAMED, Mexicana del Derecho de la Protección de la Salud, Facultad de Medicina de la UNAM, en la Gaceta Mexicana de Oncología, en el Boletín del Centro Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente, CONAMED OPS, coautora del libro El cine relacionado con el ejercicio de la medicina y el derecho fundamental a la protección de la salud, coautora del Vademecum de arbitraje médico y ha sido ponente en distintos congresos con temas relacionados a la responsabilidad civil y al derecho sanitario. Y es María Eugenia Romo Vilchis. La saludamos y más adelante también tendrá una presentación interesantísima. Sandra Romandía, ella es directora editorial de la revista MX y fundadora de Opinión 51. Ha sido jefa de redacción en el noticiario Punto de Partida, donde publicaron investigaciones que revelaron la corrupción de conflictos de intereses, violaciones a los derechos humanos y otros temas. Fue directora en El Universal, donde coordinó reportajes sobre víctimas de la violencia, reportera en varios medios de comunicación de 18 a 25 años. Fue directora editorial de La Silla Rota, coautora del libro Los 12 mexicanos más pobres y Narco CDMX, libros que se han convertido en bestseller. Ha impartido talleres de investigación y emprendimiento para el International Center for Journalists. También tiene estudios en periodismo de investigación en la Universidad de Columbia, en la Universidad Gabriel García Márquez y forma parte del Sulzberg Program de la Universidad de Columbia, un programa para liderazgos ejecutivos para desarrollar planes de negocio en empresas de medios digitales. Está especializada en la coordinación de equipos de periodismo de investigación, sobre todo con temas relacionados con el narcotráfico, los derechos humanos, la corrupción. Su carrera se centra ahora en liderar proyectos nativos digitales independientes en los que adoptan nuevas estrategias para hacer más con menos. Ella es Sandra Romandía. Y por último, le damos la bienvenida y presentamos al doctor Luis Fernando Hernández Lezama. Él es presidente del Comité Técnico de Soy Paciente. Nos hablará del tema del gasto de bolsillo y la salud post-pandemia. Ha fungido como secretario técnico adjunto del Gabinete de Salud de las administraciones pasadas. Ha sido coordinador de asesores de la Subsecretaría de Regulación y Fomento de Sanidad de la Secretaría de Salud, director de Asuntos Internacionales de la Dirección de Normas de SECOFI e integrante del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América Latina, del Norte, el NAFTA, el ALCA, la APEC y el Tratado de la Unión Europea. Fue también consultor especializado de la ONU y de la FAO, asesor del Comité Técnico de Calidad y Auditoría Ambiental de la Organización Internacional de Normas ISO y subprocurador de auditorías ambientales de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente para el periodo 2001-2003. Fue coordinador general del programa de modernización de la regulación sanitaria de la Secretaría de Salud, antecedente de la creación de la COFEPRIS.
Fue miembro del Consejo Técnico Asesor de Salud, coordinador científico del Consejo Promotor de Alimentación y Hábitos Saludables de la Fundación Mexicana para la Salud y miembro honorario del Comité Externo de Evaluación de Centros de Investigación, CONACYT. Actualmente se desempeña como socio, vicepresidente de Investigación y Estrategia Corporativa de ICT, miembro del Consejo Consultivo de Salud Digna, profesor de la especialización en Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente del Comité Técnico de Soy Paciente. Así que, como verán, especialistas en serio para hablar de este tema. Doctor Luis Fernando Hernández Lezama, muchas gracias y adelante con su ponencia. Bueno, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, en primer lugar, agradezco mucho la presentación. Les doy la bienvenida. Saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y déjenme dar una breve introducción respecto a qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué queremos hacer. Como ustedes seguramente han oído o han leído, Soy Paciente es una organización que no persigue absolutamente ningún objetivo de lucro, no pretende hacer ningún tipo de beneficios, excepto el promover, dar a conocer y tratar de expandir lo más posible la información respecto de los derechos de los pacientes. La intención es empoderar a los pacientes, empoderar a las personas para que conozcan y para que actúen de acuerdo con estas, digamos que consideraciones que tiene el disfrutar de los derechos que la Constitución mexicana, que la Carta Internacional de los Derechos Humanos y que todas las organizaciones en las cuales hay una discusión sobre cuál es la repercusión del cuidado, la protección y el derecho de la salud implica, sobre todo a partir de la experiencia que hemos tenido en los 2 últimos años de lo que significa vivir en una condición en la cual el tema más importante con el cual salimos día a día es el cuidado de nuestra salud. Son los riesgos que implican el estar en un entorno en el cual la salud se ve severamente amenazada. En esta ocasión estamos iniciando un ciclo de foros exclusivos para los periodistas, en los cuales lo que pretendemos es facilitar el acceso a fuentes especializadas y de alto valor, como en este caso, para la cual se permita abrir un espacio de intercambio de experiencias y que les permita también validar su información. Queremos ayudar a profundizar a todo el gremio periodista en sus trabajos y ayudar a la población a entender mejor, por un lado, la estructura y operación de los diferentes componentes del sistema de salud y también que tengan información para hacer valer sus derechos como pacientes. En esta ocasión, como ya fue mencionado, contamos con muy distinguidas y valiosas personalidades. Tenemos al maestro Carlos Hernández Islas, una de las personas importantes en el apoyo y en la ayuda para hacer valer nuestros derechos, a la maestra María Eugenia Romero Vilchis, una especialista en temas relacionados también con cómo relacionarse con toda la parte del derecho sanitario, y también a la licenciada Sandra Romandía, que es una luchadora, en este caso, además de amplia conocedora del tema sobre la difusión de información y el análisis de la información que se da a la población y la actuación de los medios. Cuando hablamos de derechos de los pacientes, debemos tomar en cuenta que la prestación y la búsqueda de los servicios tienen mucho que ver con la oportunidad
en la cual se accede a ellos y con la eficacia con la cual se responde por parte del prestador de servicios a las necesidades que estamos buscando. Pero también estamos hablando de la importancia que tiene el respeto, de la importancia que tiene que se nos brinde la información adecuada y por el otro lado que se respete la autonomía de la persona humana para que no se sustituya en la toma de decisiones. Estamos hablando también de la justicia, la equidad y la ética con la cual se llevan a cabo las tareas del cuidado de la salud y la prestación de los servicios. Soy paciente, pues de alguna manera está particularmente enfocada en este tema porque hay dos razones fundamentales que seguramente muchos hemos oído en este sentido. Una es que durante el periodo de la pandemia surgieron una gran cantidad de eventos en los cuales la población se vio obligada a buscar toda una serie de servicios y la saturación con la cual veíamos que operaban los sistemas de salud, pues estaba, digamos que, impidiendo en algunos casos que se mantuviera la tradición o la continuidad en cuanto a la prestación de los servicios. Y por el otro lado, en que de pronto la demanda tenía mucho que ver con nuestra relación previa o seguida de los servicios. De tal forma que la Organización de Cooperación Económica ha calculado que en el transcurso de estos años el gasto de bolsillo ha subido hasta representar casi la mitad del gasto que se hace en el país sobre salud. Tenemos más del 45% del gasto de salud representa gasto de bolsillo. Y hay que tomar en cuenta que si nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona que padece de hipertensión, esta persona que padece de hipertensión a lo largo de un año gasta alrededor de 76,000 pesos únicamente en medicamentos, en consultas, para poder atender o mantener bajo control su enfermedad. Pero si es una persona que padece diabetes, muy probablemente gaste cerca del doble, 131,000 pesos es lo que se calcula que se está gastando. Y para que vean también la dimensión que genera esto, en el medio rural, hasta el 40% de las personas que asisten a un servicio de salud acude ya sea a un prestador de servicios privado, a una clínica privada o a uno de estos consultorios adyacentes a las farmacias. Y esto, pues evidentemente hace que el incremento que tiene esto en sus costos, pues los haga verdaderamente importantes, ya que hasta el 75% de lo que gasta en salud lo hace únicamente en consultas y medicamentos que en las condiciones en las que estamos actualmente, con este desabasto, que no es solamente un desabasto en México, sino que es un desabasto mundial, producto precisamente del que se tuvieron que dejar de producir, tuvieron que dejar de actuar muchos de los fabricantes de medicamentos en todo el mundo, pues esto ha ocasionado que muchos de los productos o estén escasos o hayan subido sustancialmente de sus costos y por lo tanto los precios se estima que han crecido en general hasta en un 20%. Bajo estas condiciones, entonces pensamos que es muy importante, por un lado, conocer cuáles son los medios que tenemos para tener una mejor relación con los prestadores de los servicios y por el otro lado, en nuestra relación con las necesidades de de la posible atención de nuestros problemas, pues evidentemente se vean ayudados, se vean apoyados por las distintas organizaciones que existen para lograr estos efectos. Y con esta breve introducción les vamos a oír
a nuestros especialistas y les pediría que si ustedes tienen preguntas, nos las hagan llegar a través del chat. Después de que oigamos a los especialistas hacer una primera presentación, tendremos oportunidad de hacerles llegar nuestras preguntas y si por alguna razón algunas de estas preguntas no pudieran ser contestadas en este momento, lo que les ofrecemos es que vamos a dejar un espacio abierto en nuestra página de Soy Paciente para que ustedes puedan ahí subir más preguntas, subir más comentarios y nuestros especialistas nos puedan contestar algunas de las preguntas que daremos respuesta a través de esta página y posteriormente a través de este portal. Y para empezar con las presentaciones y con los temas ya específicamente sobre esta parte, le voy a pedir al maestro Carlos Hernández Islas que por favor nos presente, nos haga su primera presentación respecto de este tema. Muchísimas gracias, doctor Lezama. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Perfecto. Pues muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a Soy Paciente por la invitación de la Procuraduría Federal del Consumidor, que justo la intención de esta institución y uno de los objetos principales es que el consumidor, ¿no? Al momento de adquirir un bien o un servicio, lo haga de una manera informada y razonada, ¿no? La debida información es necesaria y esencial en México para un buen consumo, para un consumo razonable y moderado. No sé si tengan por ahí la presentación para que la pudieran proyectar. Muchísimas gracias. Explicarles de manera muy breve qué hace la Procuraduría Federal del Consumidor frente a las prácticas comerciales indebidas en materia de servicios hospitalarios. Y aquí sí quiero ser un poquito claro y delimitar las facultades que tiene la Procuraduría per se para conocer de las relaciones de consumo, que esto es bien importante, son las relaciones de consumo en la prestación de los servicios médicos. La Ley General de Salud y esta norma oficial mexicana son muy claros respecto de la competencia de la Procuraduría, que solamente puede conocer de estas prácticas de hospitales privados y clínicas cuando no se trate de consultas, cuando no se trate de procedimientos quirúrgicos per se en la materia como tal, sino desde el punto de vista de la relación del consumo, de la relación de la prestación del servicio hospitalario. Y ahorita se los voy a explicar de una manera más amplia con la presentación para que se den cuenta qué es lo que puede hacer la Procuraduría, hasta dónde llega y qué es lo que estamos haciendo al día de hoy. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Como les decía, la norma que nos rige es la norma mencionada en la diapositiva anterior, la norma 71 de servicios hospitalarios. Y esta norma oficial mexicana expedida por Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, en la cual participaron varios hospitales privados, varias clínicas, varias instituciones de gobierno con la Secretaría de Salud, etcétera, señala las obligaciones de los proveedores en materia de servicios hospitalarios. Y como se dan cuenta, si se pueden dar cuenta en la presentación, las obligaciones que tienen son en materia de eso, de la relación de consumo, ¿no? Nosotros no conocemos si un procedimiento quirúrgico estuvo bien o mal hecho. Existen otras instituciones que conocen de esos supuestos, pero nosotros, sí, desde el punto de vista de la obligación comercial, mercantil, ¿no? Una de las obligaciones que tienen los proveedores es informar, ¿no? Tienen que tener catálogos o listas de precios o tarifas en la atención hospitalaria que realizan, ¿no? Se tiene que estructurar en función a las áreas de sus establecimientos, el monto de los anticipos que tendrían que dejar los consumidores en su caso, ¿no? Tratándose de paquetes de servicios, muchas veces los hospitales ofrecen estos paquetes de servicios, deben especificar los precios de los mismos y los servicios que integran, ¿no? Si se dan cuenta, todas estas obligaciones, por ejemplo, los precios de los medicamentos e insumos que se van a suministrar y el reglamento interno del establecimiento, estas son las principales obligaciones que tienen los proveedores, y se dan cuenta
prácticamente todas son de debida información. Tienen que informar a los consumidores. Y justo la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, que pertenece a la Subprocuraduría de Verificaciones de la Profeco, es la que se encarga de realizar estas verificaciones. Estas verificaciones solamente se realizan a través de una denuncia, ¿no? Al día de hoy la Procuraduría trabaja a través de denuncias ciudadanas. Se hacen las denuncias y esta Dirección General es la que se encarga de comprobar que las clínicas y hospitales cumplan con estas obligaciones de información. Siguiente, por favor. El contrato de adhesión, que este es el otro supuesto que contiene la norma oficial mexicana en materia de servicios hospitalarios por cobro directo. La obligación que tienen los hospitales y clínicas para contar con un contrato de adhesión, ¿no? Que debe estar registrado en la Procuraduría y que debe de contener información específica. Otra vez hablamos de debida información, ¿no? De información amplia para que los consumidores conozcan qué están contratando, qué son los servicios, cuáles son los servicios que están, vamos a llamarlo así, que están comprando, ¿no? Tiene que estar el nombre o razón social y domicilio del consumidor y también del proveedor, ¿no? El precio, bien importante, el contrato tiene que tener el precio en caso de los paquetes de atención médica, dónde se va a prestar la atención médica, los requisitos que debe cubrir el consumidor, si se tiene que hacer análisis previos, etcétera, cómo se va a hacer el pago, ¿no? Para la atención médica. Justo la indicación del consumidor se tiene que comprometer a cumplir con el reglamento, y esto bien importante, el procedimiento para que se dé de alta al consumidor, porque muchas veces se da esta mala práctica de que si no se paga antes, etcétera, los consumidores no pueden salir del hospital, ¿no? Se quedan retenidos en los hospitales. Siguiente, por favor. ¿No? Otros supuestos tienen que señalar los límites de la responsabilidad del proveedor, ¿no? En caso de que el hospital contrate otros servicios con terceros, ¿no? Justo cláusulas de debida información, ¿no? El procedimiento para presentar quejas por parte del consumidor, entre otras, ¿no? Justo lo que hace el contrato de adhesión es también dar esta seguridad jurídica y esta debida información al consumidor para que sepa qué está contratando y qué es lo que el hospital le va a prestar, qué servicio le va a prestar y cuáles son las condiciones para prestarlo. Y corresponde justo a la Dirección General de Contratos de Adhesión de la Subprocuraduría de Servicios conocer del registro obligatorio de estos contratos. En caso de que los hospitales no tengan estos contratos de adhesión, son acreedores a multas que van por ahí de los 3, 4 millones de pesos en caso de que no tengan este contrato de adhesión registrado. Siguiente, por favor. Ahora, en materia, para darles ejemplos y números, ¿no? Estadísticas de lo que conocemos aquí en la Procuraduría, traigo unos datos, ¿no? Referentes al comportamiento comercial de manera general, ¿no? A nivel nacional, de las quejas recibidas, que es una de las partes también esenciales, además de las verificaciones. Además del contrato de adhesión, recibimos quejas, ¿no? A través de la Subprocuraduría de Servicios. Y justo en 2022, si se dan cuenta, no tenemos tantas quejas, son 32 quejas recibidas y se ha conciliado el 80% de las mismas, ¿no? Prácticamente existe una buena conciliación por parte de los proveedores, concilian y atienden las quejas de los consumidores. ¿Cuáles son los principales motivos que reclaman los consumidores cuando van a un hospital? ¿No? Si se dan cuenta, son totalmente de relación de consumo, o sea, es un supuesto mercantil, no es un supuesto de deficiencia de la prestación del servicio, no me operaron bien, no me dieron las gasas adecuadas, digo, no soy tan especialista en el tema per se, ya del procedimiento quirúrgico, pero sí desde el punto de vista de la relación comercial. Por eso ven que los principales motivos de reclamación son los cobros dobles, ¿no? O excesivos que no corresponden a lo establecido en los términos y condiciones en el contrato, ¿no? O que el proveedor se niega a entregar facturas por los servicios, o que el proveedor se niega a reembolsar cobros por estudios o medicamentos, que esto también es el pan de cada día, de medicamentos que no se utilizaron o depósitos que se solicitaron previos a la intervención médica, que esto es una práctica abusiva que no debe de permitir el consumidor. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los proveedores con más quejas? ¿No? Digo, de las 89 de 221,
hablando de 221, pues los hospitales Ángeles tienen 7. ¿No? Se reparten mucho entre varios hospitales y varias clínicas. Relativamente son pocas quejas, son pocas, pero aquí damos atención, ya sea una, ya sean 1000, ya sean 100 quejas, a cada uno de los consumidores tratamos de darle la mejor atención posible. Hospital Ángeles está en primer lugar con 7, Star Médica 6, y después vienen otras con 2 quejas y así sucesivamente. Justo el monto recuperado por la Procuraduría en 2021 y hasta junio 2022 es un monto de 447,000 pesos en favor de la población consumidora. Siguiente, por favor. Y aquí viene también una tabla, cuáles son las quejas por entidad federativa. Esto es simple información y números, estimados. Siguiente, por favor. Esto es bien importante. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la Procuraduría de Información? Que es bien importante porque nosotros queremos empoderar a los consumidores para que puedan hacer valer sus derechos en su caso. Y ¿cuáles son los mecanismos de protección al consumidor? ¿No? Los de protección al consumidor tenemos el teléfono del consumidor, ¿no? Ahí se brinda información, asesoría y orientación si se tiene alguna duda de los alcances o si no están los precios establecidos, pueden denunciar con nosotros. Si ven malas prácticas en hospitales desde el punto de vista mercantil de la relación de consumo, pueden denunciarlo con nosotros en un horario de 9 a 7 y de 10 a 6 en sábados y domingos, justo a través del teléfono del consumidor, ¿no? Que es el ringtone, el 55688722. También vienen otros números, WhatsApp o correo electrónico. A través del teléfono del consumidor podemos protegerlos. Y a través de redes sociales, en Atención Profeco, @Profeco, y Facebook Profeco Oficial, también ahí atendemos las quejas de los consumidores en materia de servicios hospitalarios y en todas las materias de relación de consumo. Información, ¿dónde los consumidores se pueden informar si algún hospital se está portando mal? En el Buró Comercial, ¿no? Que es una plataforma que se puede consultar justo las quejas recibidas y su estado procesal y los principales motivos de reclamación, como se los comenté, ¿no? ¿Qué nos ayuda? Le ayuda al consumidor para que conozca el comportamiento comercial y tome su decisión de si ese hospital tiene muchas quejas, pues irse a otro, ¿no? Una clínica distinta. Siguiente, por favor. Y nada más rapidísimo explicarles qué es la queja, ¿no? Que es una de las herramientas que tiene el consumidor para proteger sus derechos. Justo la queja es una reclamación formal cuando el proveedor perjudica directamente al consumidor y trae varios requisitos para presentar la queja, ¿no? Que vienen en la Ley Federal de Protección al Consumidor en el 99, que señalan el nombre, la descripción. Si se dan cuenta, son requisitos mínimos y son requisitos, vamos, prácticos y de fácil cumplimiento para darle acceso al consumidor a la queja. No burocratizar la queja, es la intención ahora de la Procuraduría. Siguiente, por favor. Es también el tema del requisito de la queja. Siguiente, por favor. El segundo mecanismo es la denuncia. Cuando algún hospital o clínica no está cumpliendo con la norma oficial mexicana que les comentaba de servicios hospitalarios por cobro directo, no tiene sus precios establecidos, no hay un catálogo. Ustedes ven como consumidores malas prácticas desde el punto de vista mercantil en materia de consumo, sienten que no están debidamente informados de los procedimientos que se les van a realizar, etcétera. Existe la denuncia y justo la denuncia es esa manifestación del consumidor para hacer conocimiento de la Profeco presuntas violaciones a la ley o a la norma oficial mexicana, en este caso de servicios hospitalarios, ¿no? También es bien cortito lo que se necesita. Incluso las denuncias pueden ser anónimas. Puede presentarse por escrito, oficio, vía electrónica, y el correo es denuncias@profeco.gov.mx. Justo lo que hace la denuncia, como les comentaba hace rato, da origen a un procedimiento de verificación, ¿no? Para que justo los verificadores, ahora se llaman defensores de la confianza ciudadana, puedan acudir a los establecimientos para dirimir esas posibles prácticas abusivas de los proveedores. Siguiente. Pues con esto terminaría mi participación. Les agradezco mucho su atención y estamos abiertos aquí en la Procuraduría para cualquier duda, para alguna cuestión. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. La verdad es que
es una información muy clara. Yo creo que a los medios les sirve mucho esta información para orientar sobre todo al público respecto a qué esperar de las diferentes instituciones. Como bien decía, de pronto esperamos que nos resuelva algunos otros temas, los cuales o no son de su competencia o no tiene los instrumentos para llevarlos a cabo, y de pronto pensamos es que no está haciendo su trabajo correctamente, pero en realidad la parte más importante de lo que nos ha presentado es que quede claro qué esperar respecto de las acciones que generamos a través de la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor. Entonces, creo que esta es una información muy clara. Ahorita que platiquemos sobre las preguntas, pues espero que profundicemos más en este tema. Muchas gracias otra vez al maestro Carlos Hernández Islas. Y pasamos ahora a la presentación de la maestra María Eugenia Romero Vilchis, especialista, como les decía, en Derecho Sanitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tiene un gran expertise en la parte de la visión de los temas desde la óptica del derecho sanitario. Maestra María Eugenia. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Al contrario, agradezco la gentil invitación de Soy Paciente y sobre todo la del doctor Luis Fernando Hernández Lezama. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes. Vamos a compartir pantalla para poder iniciar nuestra plática. Bueno, en esta ocasión yo les voy a platicar acerca de las responsabilidades. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha y se ve la...? Sí, perfecto. Sí, maestra. Perfecto. Muchas gracias. Me toca platicarles acerca de las responsabilidades establecidas en las leyes en materia sanitaria. Pero para poderles platicar de estas responsabilidades, tengo yo que referirme al incumplimiento de obligaciones y de deberes. Y también a la causación de daños, porque tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, si no hablamos de incumplimiento de obligaciones y deberes y la causación de un daño, entonces no podemos hablar de una responsabilidad jurídicamente hablando. Los derechos y obligaciones tanto de los usuarios de los servicios de salud, así como los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios, llámese públicos, privados o sociales, se encuentran previstos en una serie de normas. Es un conjunto normativo a partir de nuestra máxima ley, que es nuestra Constitución mexicana. Voy a tratar de presentar como no encuentro el cursor. Permítanme, estoy encontrando aquí en esta máquina el cursor. No corre. No. No me permite correr la presentación. La presentación ya se ve en la pantalla. Responsabilidades establecidas en la Ley General de Salud, su reglamento y su jurisprudencia. Si me indica, yo puedo ir pasando la presentación. Sí, le agradecería. Entonces la siguiente, por favor. La siguiente. Qué amable, con razón no encontraba la función. Ok. No, antes, la anterior. Hablábamos de ese orden normativo. Nosotros encontramos, la primera, por favor. Esta está perfecta. En esta jerarquía normativa, nosotros integramos de manera muy general todas las disposiciones en donde podemos encontrar derechos y obligaciones tanto de pacientes, usuarios de los servicios de manera general, pero también de los prestadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un gran cuerpo normativo desde la ley más general, que es nuestra Constitución, los tratados internacionales, las leyes generales de protección de datos personales, en posesión de particulares, la Ley General de Transparencia, los códigos civiles, penales, la Ley Federal
etcétera, hasta llegar a la jurisprudencia, que son normas jurídicas individualizadas. Siguiente, por favor. Derivado de esta revisión de leyes, se hizo un trabajo muy importante por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se conjunta esa serie de principios de manera general en 10 principios muy importantes que se denominaron derechos esenciales de los pacientes. Si nosotros leemos cada uno de estos derechos, vamos a encontrar que implícitamente nos estamos refiriendo a derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos encontrando derecho a la vida, derecho a la información, a la no discriminación, a la libertad. Los derechos también se encuentran regidos por los principios que rigen a los derechos humanos, que son universales, son interdependientes, son indivisibles y siempre se va a buscar la progresividad de los mismos. También, en ese sentido, existe la obligación para el Estado de respetarlos, de protegerlos, de garantizarlos y de promocionarlos. ¿Y eso qué implica? Que el Estado, en el ámbito de la competencia de cada una de las dependencias, autoridades sanitarias, debe velar por el cumplimiento de cada uno de estos derechos, y el cumplimiento compete a todos los que integran el Sistema Nacional de Salud, entre ellos todos los prestadores públicos, sociales y privados, por supuesto. Vamos a referirnos de manera muy general a cada uno de estos derechos por el tiempo que tenemos. El primer principio es recibir atención médica adecuada. Y en ese sentido, la Ley General de Salud nos dice que esta atención debe ser en apego a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Asimismo, que en su caso, tratándose de una cirugía estética, por ejemplo, el profesionista debe de acreditar la especialidad de vida. Someramente, esta referencia es solo enunciativa, no limitativa, porque cada uno de estos principios nos abre un abanico muy amplio de obligaciones y deberes. El segundo derecho que enlista esta carta es recibir trato digno y respetuoso. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que el médico y el personal que brinden la atención de salud se conduzcan con respeto, principalmente a sus condiciones personales, socioculturales, de género, de orientación, etc. El trato digno implica también el impacto a cada uno de estos derechos, porque la dignidad de la persona es inherente tan solo por ser persona. Nuestro tercer derecho contenido en esta carta es recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Esta información la puede solicitar el paciente de forma escrita o verbal. Tiene que ser evidentemente en palabras coloquiales, tiene que ser oportuna, suficiente para que él pueda determinar o decidir en un momento dado si acepta o no algún tratamiento diagnóstico o terapéutico. Incluso puede decidir si acepta medidas extraordinarias en caso de una enfermedad terminal, por ejemplo. El cuarto derecho es decidir libremente sobre su atención, y esto que implica que sin ninguna presión, una vez que ya recibió esa información suficiente, oportuna, clara y veraz, él pueda determinar si se somete o no a un procedimiento. Estamos hablando del paciente, también puede, en su caso, tiene que ser su representante legal, sus familiares, o bien, ante la ausencia de todos estos y una atención de emergente, también tiene que existir la constancia de los médicos que están en la atención con el apoyo de testigos. El quinto derecho se refiere al derecho del paciente de otorgar o de su representante legal de otorgar o no su consentimiento válido, válidamente informado. Siempre este consentimiento deberá suscribirse, tendrá que ser por escrito. Y ya lo referimos, tiene por objeto aceptar o no
tratamientos con fines diagnósticos o terapéuticos. La información debe de ser amplia, completa, veraz, oportuna. Se le tiene que explicar la naturaleza del procedimiento que se le va a realizar, se le tiene que explicar los beneficios que va a obtener con ese procedimiento o tratamiento, y asimismo, y es una parte súper importante, tendrá que ser informado acerca de los riesgos esperables o complicaciones o eventos negativos que pudieran surgir con motivo de dicha atención o de dicho procedimiento. En consecuencia, pues él estará en todo momento, tendrá la oportunidad o tendrá el derecho en todo momento de rechazar un procedimiento de los que les está ofreciendo el prestador del servicio en su caso. El siguiente derecho es ser tratado con confidencialidad. Si me puede ayudar pasando la siguiente, por favor. En efecto, es el derecho de todo paciente a que todo lo que exprese durante la atención que reciba por parte de su médico o el personal de salud se maneje con estricta confidencialidad. No se divulgue, salvo si tiene la autorización expresa del propio paciente. Esto, ¿dónde encuentra su fundamento? Su fundamento tiene muchos años de existir en la Ley General de Profesiones y entonces donde se refiere al secreto médico profesional. Esto no limita, por supuesto, al personal o a la instancia hospitalaria cuando es requerido por alguna situación legal, alguna carpeta de investigación, algún expediente judicial, algún órgano administrativo, como puede ser una Contraloría Interna, como puede ser la propia CONAMED, a estar obligado a exhibir esa información. Ese es el único caso de excepción en el que sin el consentimiento del paciente podrá entregar esa información a un tercero. Nuestro siguiente derecho se refiere a contar a que el paciente debe de contar con las facilidades para obtener una segunda opinión. Y en este sentido, esa posibilidad que él tiene de seguir de tener alguna otra consulta u opinión médica o especializada, también conlleva la obligación para el prestador de entregar el respectivo resumen clínico. En muchas ocasiones creo que este derecho es negado a la primer solicitud verbal del paciente o del familiar. Está establecido en la norma y no hay razón alguna por la cual se le pueda negar, incluso en las instancias públicas. Para las instancias públicas ya existe la obligación de exhibir una copia del mismo si el paciente, el representante legal, lo pide en el portal del INAI. Entonces, creo que en materia privada se tiene que avanzar. Hay muchas áreas de oportunidad para tratar de regular la entrega de información por la titularidad de derechos que tiene el paciente hacia la información y datos personales que se están manejando en un documento que es esencial para la mejora de la prestación sanitaria. El siguiente derecho es recibir atención médica en caso de urgencia. También está previsto en la Ley General de Salud y la ley se refiere a que cuando se está en peligro la vida de una persona, un órgano o una función, esta tiene derecho a, sin ningún condicionante, recibir atención del prestador de servicios de salud pública, ya sea público, ya sea social o ya sea privado. Establecer sus condiciones prioritarias para estabilizarlo y en su caso será referido a la instancia de salud que corresponda, pero no se le puede negar la atención. Incluso esto constituye un tipo penal, no solo surge ahí una responsabilidad de tipo civil que se refiere a la reparación de daños y perjuicios, sino también pudiera haber una consecuencia en el ámbito penal con las sanciones respectivas en ese sentido. El siguiente derecho es
contar con un expediente clínico, y esto es un derecho esencial de todo paciente en beneficio de su salud. ¿Y qué significa? Que cada una de las notas o constancias que integren deben de ser completas, deben de estar claramente escritas, las notas deben de ser legibles. ¿Por qué? Porque esta información va a seguir al siguiente médico que tenga que continuar con el servicio de esta persona. Entonces redunda finalmente en beneficio de su salud. Por eso es un derecho esencial del paciente. Tiene derecho, ya se comentó, a obtener un resumen clínico de todo de toda esa información y datos que se integren en ese expediente. Incluso, vuelvo a repetir, puede obtener una copia del mismo si se trata de instituciones de salud de carácter público. Y el último derecho se refiere a ser atendido cuando se inconforme por la atención recibida. Y bueno, las instancias en nuestro país constituidas para tales efectos, pues son las instancias administrativas. Si se trata de un hospital de carácter público, pues puede ser un órgano interno de control. Las instancias que ofrecen medios alternos de solución de controversias, como pudiera ser la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, solo para precios y costos, pues la Procuraduría Federal del Consumidor, y evidentemente ya para algún acto indebido que genere un daño directo, pues también están las instancias judiciales en el ámbito penal y en el ámbito civil. Siguiente, por favor. En ese sentido, cuando los prestadores de servicios, ya sea llámese público, privado o social, incurren en una serie de incumplimientos o deberes derivados de estos 10 principios que acabamos de platicar, y el resultado consiguiente de esa acción o de esa omisión es la producción de un daño, es decir, esa liga que se puede establecer entre una conducta y una consecuencia, nosotros denominamos causa-efecto. Entonces es el momento legal en el que se origina la responsabilidad. Siguiente. La responsabilidad pudiera generarse por 3 tipos de daño. En el paciente, por supuesto, puede ser un daño físico, es directo a la integridad de la salud del paciente, puede ser la misma vida, puede ser una lesión que deje secuelas, o bien puede afectar al patrimonio puede ser al patrimonio familiar o directamente del paciente. Y un tipo de daño también que prevé la ley es el daño moral, la afectación a esas creencias, a las afecciones, a la consideración que tiene la sociedad de sí mismo, etcétera, la persona de sí misma, y la cual también nos establece la propia ley, el Código Civil nos establece una serie de parámetros para poder cuantificar ese daño moral. Siguiente, por favor. La responsabilidad, como ya les comenté, puede ser de acuerdo a la naturaleza de diferentes tipos. Puede ser una responsabilidad civil, puede generarse una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa o incluso laboral. La acción la tiene esa persona que siente que se ha dañado que se ha dañado su patrimonio, que se ha dañado a su persona, que se ha dañado en su aspecto moral, y ella es la que tiene se abren unas líneas de acción que ella puede ejercitar. Pudieran coincidir en la denuncia de unos mismos hechos, varias responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que no son excluyentes, que para un mismo hecho o atención médica, el paciente o sus familiares pueden recurrir tanto a la vía civil como a la vía penal y a la vía administrativa, y así se dan casos. En la realidad hay asuntos que están siendo ventilados tanto en la vía civil para reclamar daños y perjuicios, en la vía penal donde se busca que las sanciones en principio sea la privativa de la libertad, o la administrativa también por alguna
por algún incumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos o incluso laboral ante el despido de sus propias instancias de donde prestan sus servicios. Siguiente, por favor. En el ámbito civil tiene como objetivo la obligación de reparar los daños y perjuicios. Hay una excepción, por supuesto, cuando se demuestra que existió en ese curso de la atención del paciente negligencia inexcusable del paciente o de sus familiares cuando no lo llevaron oportunamente a la instancia de salud o exista alguna situación de excepción. Pero si en el ámbito civil existe la atención médica en desapego a principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, que es lo que denominamos una mala práctica, y si existe la producción de un daño, entonces es procedente entrar al estudio de lo que está reclamando esa persona en cantidades de dinero. Y esto es ámbito de los juzgados civiles y también de los medios alternos como el que ofrece la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Siguiente. Siguiente, por favor. En contrario, en el ámbito la responsabilidad penal, sí prevé sanciones en las que las personas, los prestadores lamentablemente tienen que hacer frente porque las consecuencias sí son de mayor gravedad. Entonces pudieran ser meritorios de una multa, de un pago, evidentemente de la reparación de daños también, pero también de una sanción como la privación de la libertad o incluso la suspensión ya sea provisional o definitiva del ejercicio profesional. ¿Dónde se ventilan estos asuntos cuando esa parte actora o denunciante acude a una fiscalía? En los ministerios públicos y en su caso de encontrarse indicios suficientes, entonces ejerce la acción penal ante un juez respectivo. ¿Cuáles son los delitos que en general se presentan en esta materia de prestación de servicios de atención médica o de salud? El delito de lesiones o puede ser el delito de homicidio. De manera general, por el tiempo que tenemos, estos son los deberes y obligaciones, hemos platicado de los deberes y obligaciones principales, insistiendo o recalcando que cada uno de ellos abre un abanico de disposiciones y obligaciones específicas que tienen que ser estudiadas precisamente por gente especializada en la materia para poder determinar si existe esa conducta, primero, en primer término, una conducta, una omisión, si existe esa producción del daño y en consecuencia cómo se debe, los términos en que se ventilan dependiendo de la competencia de cada una de las materias que se ven involucradas en la prestación de servicios de salud. Muchas gracias. De mi parte, estoy atenta a cada una de sus dudas y preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias, maestra Romero. Es muy claro, la verdad es esta visión desde el punto de vista del derecho sanitario, el cómo la responsabilidad que el Estado en su conjunto tiene para hacer valer los derechos humanos de las personas. Como bien saben, el artículo 1 de la Constitución establece no solamente este hecho de que son derechos humanos, sino también establece que los derechos humanos no son una concesión graciosa de alguien, sino que es una obligación del Estado el contar con los elementos necesarios para garantizar que así van a existir. Y el artículo 4 constitucional expresamente ya se enfoca en particular sobre el tema del derecho a la protección de la salud y como ya bien nos dijo la licenciada, este análisis lo que nos pone claro es que en el proceso en el cual uno está enfermo o tiene un familiar enfermo y lo que está buscando es
pues la mejor atención para esta persona no está solo, no está a las condiciones de lo que suceda, sino que atrás de él hay toda una serie de leyes, de reglamentos, de normas y de instituciones para que nos respalden, tanto como nos los presentó, por ejemplo, el maestro Carlos Hernández en el sentido de la interacción comercial, como en este caso, como nos lo presentó con las distintas instancias que en un momento dado nos ayudan a tener que en el transcurso de la prestación propiamente dicha del servicio, cualquiera de los prestadores tiene y está obligado al cumplimiento de esta visión. Muchas gracias a la maestra Romero y igual esperamos sus preguntas, sus comentarios para la siguiente parte de nuestro seminario. Y otro derecho que también lo consagra la Constitución en el artículo 6º, se establece que tenemos derecho a tener una información oportuna, plural, veraz, clara, que nos permita conocer perfectamente la información. Y este derecho, pues, obliga tanto al Estado a garantizar que así va a ser, como a quienes se encargan de difundir información, de hacer que esta información sea lo más transparente, lo más libre de intereses y lo más plural posible. Y para hablar de este tema, contamos, pues bueno, con una experta en el tema, también la periodista Sandra Romandía, quien además de todo tiene una amplia experiencia y una amplia visión sobre este tema, y pues le pedimos que nos hable sobre su experiencia en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a todos y todas las que están conectados. Me da gusto ver siempre y saludar a compañeros y compañeras del gremio. Bueno, para empezar, pues muy interesante lo que hemos visto, porque yo siempre digo que para construir historias hay que tener conocimiento de los temas lo más a fondo posible, porque solo entonces salen los cuestionamientos para poder construir reportajes de relevancia, ¿no? Hay una frase que dice, empieza un proyecto con muchas certezas y al final vas a tener muchas dudas, o empieza con muchas dudas para tener muchas certezas. Yo digo que la duda es lo que nos hace avanzar, la curiosidad y también la desconfianza como parte del olfato periodístico. Les quiero compartir una pequeña presentación que tengo preparada hoy, a ver si me pueden confirmar si se ve. Sí, perfecto, aunque no está en forma de presentación. Sí, ya. Ahora sí. Sí. Gracias. Por temas del tiempo voy a ser un poco breve, pero si tienen preguntas pueden contestarlas en el chat. Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay muchísima información, bases de datos, tenemos pistas siempre de temas que pueden estar constituyendo una negligencia, una violación a los derechos de los pacientes o simplemente una historia en el tema de salud, pero siempre la clave para mí son dos cosas. Uno, cómo contar una historia que sea atractiva y que la gente realmente la vaya a leer. Y dos, cómo basar esa historia en una metodología clara y sobre todo muy ética para que pueda estar completa y no termine simplemente en una pequeña historia anecdótica. Entonces, esta presentación, lo que les quiero comentar, primero que nada, y que siempre lo enfatizo, es que vivimos en una realidad que está subcontada. Aquí mismo estamos nosotros en este seminario, viendo la pantalla o no, escuchando a Sandra Romandía o no, comentando, y allá afuera, en otro mundo, que no estamos viendo evidentemente, hay unos señores trajeados sentándose en una mesa, poniéndose de acuerdo para darse licitaciones de medicinas, para darse contratos de mantenimientos de hospitales, etcétera, entre compadres que crean empresas exprofeso para poder ganar esos contratos y luego subcontratan esos servicios, pero el chiste ahí es desviar dinero y que se quede el dinero entre los compadres. A lo mejor ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí y ahora en este seminario, también está agonizando una persona en un hospital porque no hubo medicamento o no hubo tratamiento,
Y ahí es donde el periodismo tiene que entrar a revisar por qué no hubo medicamentos o por qué no hubo la terapia o la cirugía que tuvo que hacer o los insumos. Y nos encontramos de pronto que pues dinero sí había autorizado, pero nunca llegó y nunca se hicieron las compras, ¿no? O sea, aquí mismo mientras estamos, a lo mejor están en un restaurante festejando el nuevo negocio que hicieron entre amigos en el gobierno. Entonces, hay muchas cosas que no estamos viendo, pero tenemos muchas pistas para encontrarlas y para construir historias de calidad que tengan trascendencia, que por supuesto tengan consecuencias y le den voz a las víctimas, ¿no? Siempre digo, hay que partir de dudas y partir desde diferentes saques, como le llamo yo, que yo los podría clasificar y que creo que queda muy bien en el tema de salud, de empezar un reportaje o una gran historia de investigación, primero revisando bases de datos, y que en ese sentido lo que quiero decir es que cuando vemos una base de datos, por ejemplo, de cómo se ha comportado la tendencia de mortalidad sobre algún tema, sobre alguna enfermedad, y vemos algún cambio, algo diferente que nos llame la atención, pues a partir de ahí meternos y hacer zoom, investigar y buscar historias y encontrar los porqués, ¿no? La segunda técnica que yo diría de saque es los testimonios o casos. A los periodistas yo creo que estamos acostumbrados a que nos lleguen testimonios de diferentes tipos de personas que no atendieron en un hospital, negligencias, pero siempre, más allá de una anécdota, hay un sistema funcionando que describe el porqué de esa anécdota o el porqué de ese caso. Si nosotros ponemos atención a alguien que en redes sociales o que nos llama o que nos escribe y nos dice, mi madre falleció porque no había camas en el hospital, no es solo que esa señora por desgracia haya fallecido por la ineptitud de un hospital, pero hay un sistema detrás que tenemos que investigar y encontrar por qué no había camas, cuánto dinero había destinado para eso. Y en algunas ocasiones hemos encontrado, por ejemplo, que había dinero destinado para ampliar el hospital desde hace 3 años, pero lo han desviado año tras año. Entonces, eso recae en el caso que nos llega, ¿no? Igual las denuncias, igual la observación. A veces suena como demasiado una generalidad brillante decir hay que observar, pero sin tener acceso a bases de datos podemos a veces estar observando hechos recurrentes que en el sistema de salud o que con historias relacionadas pues puedan estar ocurriendo y tendríamos que meternos a investigar. Y lo que yo siempre digo es dudar, dudar y dudar. Dudar si nos dicen que se invirtió tanto en un hospital, dudar si nos dicen que ya no hay desabasto de medicamento, dudar cuando nos quieren confirmar las autoridades que todo está bien y poder siempre estar revisando de diferentes maneras, ya sea con solicitudes de acceso a la información, con el reporteo in situ, con la conversación con los pacientes, si es verdad lo que la versión oficial dice contra la realidad. Siempre he dicho que el entender es un poder es entender. Y estas sesiones como la de hoy, por ejemplo, yo creo que nos hemos estado empapando de temas muy importantes en cuanto a derechos de los pacientes, en cuanto a violaciones a esos derechos, y a partir de ahí podemos crear historias. Pero lo más importante pues es seguir teniendo conocimiento, entender, por ejemplo, como pongo aquí, cómo son los procesos de licitación, cuáles son las reglas, dónde nos puede saltar algún dato interesante en el caso de a las personas o reporteros que cubrimos o cubren salud, entender cómo son los concursos, los marcos legales, los sistemas, y darle tiempo suficiente a nuestra labor periodística para leer y entender los sistemas y los temas que vamos a tratar. Algunos de los tips que siempre doy también es que para seguir casos de corrupción, que se aplica, por supuesto, en el tema del sistema de salud, es siempre revisar la versión inicial y final de las licitaciones, las adendas o los anexos o extras. Las firmas, de pronto nos damos cuenta que quien firma o autoriza contratos de compras de medicamentos o de insumos para hospitales, pues termina siendo pariente de la misma empresa que licitó, ahí nos hemos dado cuenta. La calidad de las firmas, eso se los digo porque a veces tú tomas un contrato y te das cuenta que las firmas son diferentes a pesar de que es el mismo nombre, ahí ya te da un indicio de que puede haber un acto de corrupción o al menos una anomalía para poder seguir investigando.
inflación de precios. Por ejemplo, hace poco publicamos un reportaje de una empresa que fundaron supuestamente, bueno, la fundaron en lo legal y en lo oficial, dos muchachos de 20 años, justo cuando empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La fundan y de la nada se convierten en proveedores de hospitales, y al revisar algunas de las ventas y los contratos nos damos cuenta que vendieron cubrebocas en 200 pesos cada uno, y no eran súper cubrebocas, eran cubrebocas KN95 normales. Pero esa inflación de precios que detectamos pues nos dio pie a seguir revisando esta empresa que otros había vendido. Ustedes pueden consultar este reportaje en mx.com, les puedo dejar la liga, y nos damos cuenta, pues eso, todas las anomalías que es ilógico que dos muchachitos de 20 años hayan fundado una empresa y mágicamente hayan empezado a tener contratos, ¿no? Los sobrecostos igual, y revisar estas subcontrataciones que hacen muchas de las empresas. Les cuento uno de los casos que también hemos estado siguiendo mucho en el equipo de investigación de MX, que tuvo que ver con los ventiladores 4T. Cuando empezó la pandemia, en una mañanera, el presidente prometió que el gobierno mexicano, CONACYT, iba a construir ventiladores. Como recordaremos, al inicio de la crisis era uno de los temas más importantes, que si no había ventiladores, pues en los hospitales prácticamente la gente tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir al COVID-19. Y prometió que iban a hacerse ventiladores 100% mexicanos, hechos por CONACYT, y que con esto pues México iba a estar a la vanguardia y ganándole a la pandemia, etc. Pero estos ventiladores se llaman, es porque así existen, ECATL, y pues como les digo, fueron promovidos por el gobierno federal, pero nosotros lo que descubrimos es que para empezar no funcionaban cuando ya se hicieron, se entregaron casi un año después, ya la totalidad. Nunca tuvieron una licencia ni una patente como se prometió, y en realidad fue como una relación que hubo con universidades de Estados Unidos con una como patente genérica para poderlos hacer, ¿no? Aparte de eso, se perdieron unos ventiladores, supuestamente se donaron a Cuba, y cada que pedíamos información nos decían, no, secretario de Relaciones Exteriores, no tengo información que se hayan enviado a Cuba, pero CONACYT nos decía, sí los mandamos a Cuba, pero Cuba no nos decía nada, pero Cuba no tenía nada en sus donaciones, en las publicaciones oficiales. Y bueno, le fuimos siguiendo el rastro. A la fecha, hoy mismo publicamos una nota de que el INAI nos da la razón en cuanto a que CONACYT mintió al decir que sí tenía patente, y en realidad no existe ninguna patente de los ventiladores, ¿no? Hemos estado, para mí es muy importante, siempre recomiendo no quitar el dedo del renglón. Yo creo que llevamos unas 7 u 8 publicaciones, y todas alrededor de no funcionaron, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los ventiladores que se donaron a Cuba? Y que las patentes pues en realidad no estuvieron, ¿no? También hemos hecho otros trabajos que parten de las dudas y que parten de la curiosidad. Yo creo que todos hemos escuchado que parientes, amigos, conocidos viven este llamado long COVID, que es cuando pues nos da COVID y tiene consecuencias, secuelas, y parece que se alarga mucho más por todas las pues, secuelas que quedan, ¿no? Y nos embarcamos a hacer solicitudes de información para conocer estadísticas, porque la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoció como una enfermedad, y para conocer los planes de atención, y pues nos dimos cuenta que no hay nada en el registro del gobierno federal sobre el long COVID, ni siquiera algo que tenga que ver con el término, y por supuesto mucho menos nada de atención. Este otro reportaje que hicimos partió de una denuncia. En algún momento a la redacción de La Silla Rota, medio que yo dirigía en ese entonces, llegó una persona a decirnos que fue a abortar a una clínica de interrupción del embarazo en la Ciudad de México, y bueno, se regresó a su casa, en teoría todo había pasado bien, y como a los 4 meses se siente el abdomen, pues sí, que le crece la panza, y pues dice, no, pues nunca abortó. Entonces ya no podía abortar para ese momento, no podía interrumpir su embarazo, y bueno, tuvo que tener al bebé. Pero al contarnos su historia, nos pusimos a revisar la clínica,
y dimos con que hay todavía muchísimas clínicas de interrupción del embarazo, a pesar de todos los marcos legales que hay en la Ciudad de México para esto, que no están registradas, que no tienen licencia y que tienen numerosas irregularidades, ¿no? Buscamos, por ejemplo, el listado de establecimientos de atención médica que tuvieran ya licencia sanitaria, y nos dimos cuenta que esa clínica no tenía y estaba operando en la colonia Roma con total normalidad y total impunidad, seguramente registrando otros casos como los de esta chica, ¿no? Para cerrar, solo recordaría los 5 fundamentos de una investigación y que se aplican totalmente a los temas de salud, que es, repito, primero el conocimiento y el conocimiento, dominar los temas que queremos investigar, empaparnos de los marcos legislativos, de otros casos, de qué es lo que se ha publicado, hablar con especialistas. Las entrevistas, esto lo digo mucho porque pues sí tenemos una ventaja ahorita de poder pedir por información en la Plataforma Nacional de Transparencia, consultar datos que nos permiten crear historias, pero a veces nos olvidamos de entrevistar, no todos son documentos. Observar, que es algo fundamental en el periodista, a partir de una observación se pueden generar dudas. Documentar, es decir, que siempre la metodología incluya documentos, expedientes, cifras y estadísticas para tener un marco, y revisar. En nuestros equipos periodísticos hacemos a veces una especie de fiscalía en la que ya para publicar, o alguien más del equipo, sea editor, el reportero, etcétera, se pone del lado de la fuente señalada para defenderse y a ver si no se está malinterpretando alguna información, si algún dato está incorrecto, y a partir de esta doble verificación pues podemos publicar y entender que al menos lo estamos haciendo con la mayor ética posible, ¿no? Y sobre todo siempre insto a la persistencia, al ánimo y a la pasión. El tema de salud es fundamental. Me parece, a mí siempre me ha parecido perdón por el francés, pero una mentada de madre la corrupción y que se desvía dinero, pero cuando es en salud me parece doblemente terrible. Entonces creo que estos temas se tienen que seguir investigando y buscando claves para contarlos de una manera que sean interesantes, que se lean y que sobre todo puedan generar cambios y trascendencia. Gracias. Muchas gracias, Sandra. La verdad es que es un tema fundamental, este punto de el papel que juegan los medios precisamente en dar a conocer, en hacer evidente y en tener la posibilidad de llegar al fondo en muchos de estos casos en los cuales los ciudadanos comunes y corrientes pues solamente vemos una parte, la que nos afecta en su caso directamente o la manera en que lo interpretamos, pero gracias a trabajos como el de ustedes podemos entender más cuáles son los fenómenos que hay atrás de todo esto y cómo estos fenómenos en un momento dado no solamente nos afectan a una persona, sino que se vuelven un fenómeno social con un impacto eventualmente muy grave en este sentido. Y bueno, tenemos algunas preguntas, se las voy a leer, no están dirigidas expresamente a nadie, pero les voy a dar las preguntas y luego yo también quisiera hacerles algunas otras preguntas para profundizar más en algunos temas. De las preguntas que nos han llegado, nos pregunta Everardo Martínez, ¿cuáles son, hace un poco referencia sobre que los INEGI han mencionado que los medicamentos para la diabetes han sido de los que más notoriamente han aumentado su precio? Nos pregunta, primero, ¿cuántas personas o qué porcentaje de la población en México depende de la compra de medicamentos para diabetes? Y la segunda pregunta es, ¿qué otros medicamentos están observando aumentos en precios de forma destacada? También nos pregunta si estos incrementos de precios que estamos viendo están o no relacionados con el tema de la diabetes. ¿Alguien tiene alguna respuesta o algún comentario sobre esto? Bueno, si no hay un comentario, yo les cuento algo. Primero, el mercado mundial de medicamentos depende cerca del 80%
de la producción de materias primas en la India. Prácticamente la pandemia, digamos que puso de relevancia este tema. Todos nos volteamos a ver para darnos cuenta que las materias primas, o sea, los principios de los cuales los medicamentos ejercen su acción, venían de la India. Y cuando la pandemia puso en riesgo la producción porque muchas de las empresas de la India se cerraron, pues lo que sucedió es que hubo un desabasto muy importante de materias primas y esto generó que se produjeran en menor cantidad y que las materias primas que se producían en otros países como en Irlanda, en Europa o en algunas de las regiones de los Países Bajos, pues los costos se elevaron de una manera muy importante y bajó la producción de muchos de estos medicamentos. Hoy todavía estamos viviendo este problema porque pues la producción no se ha podido normalizar a nivel internacional, entonces esto genera un incremento en general en el costo. Otro factor importante es que, pues bueno, los países individualmente cerraron sus propios mecanismos de distribución. México, además de eso, tuvo este cambio de estrategia de compras hacia los países, a las empresas del exterior, y entonces esto trastornó todo el sistema que ya funcionaba de compra de medicamentos y de disposición de medicamentos, con lo cual subió. En México se estima que hay entre el 9 y el 12% de la población que padece diabetes. Es muy importante también saber que cuando menos los datos que tenemos de Europa, el COVID dejó como secuela un incremento de los casos de diabetes. Ese parece ser un efecto asociado con los casos en los cuales se cursó con una enfermedad grave antes de la vacunación y por lo tanto se incrementó. Y en México pudiera ser, es un dato estimado, todavía no lo tenemos muy claro, pero que la población afectada por diabetes sea de más o menos el 14%. El punto es que si nosotros hablamos de esto y estamos hablando de un número importante de población, hay que considerar que mucha de esta población no podía ir a los hospitales porque los hospitales sufrieron una reconversión, entonces no podía acudir a recibir sus medicamentos, lo cual aumentó la demanda en las farmacias privadas y obviamente no estaban, una gran cantidad de ellos no estaban preparadas para un aumento importante de esta demanda, con lo cual también se generó un aumento de los precios. ¿Qué más productos? Pues obviamente todos los productos de alta demanda están sufriendo un incremento de precio por las dos razones que explicaba. Por el hecho de que dependemos hasta un alto porcentaje en la importación de materias primas de una región que se vio además de todo muy afectada en cuanto a los datos del COVID, y por el otro lado, a que el exceso de demanda en condiciones en las cuales las clínicas y los hospitales suspendieron la atención a la población normal, pues entonces ha generado este aumento de los precios. Así que seguramente vamos a ver que este aumento que se ha seguido manteniendo no parará en el corto plazo. Hay que agregar este problema de la inflación con la que estamos y con la que está a nivel mundial, lo cual seguramente también tendrá todavía un efecto de incremento de precios. ¿Sí? Otra pregunta es, nos dice Marco Antonio Vázquez de San Luis Potosí, que ¿qué artículo o disposición de la ley o leyes permite a los hospitales aumentar el costo de los medicamentos o insumos en lo que se denomina coloquialmente descorche? La mayor parte de las veces los médicos desconocen los costos
y piden exámenes múltiples o prescriben medicamentos, lo cual aumenta mucho los costos. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? Hola, doctor. Adelante. Gracias. En ese sentido, ni la Constitución, ni los tratados internacionales, la Ley General de Salud, sus reglamentos, se refieren específicamente a los costos. No hay establecido en este tipo, ni en leyes generales, ni federales, ni locales, los costos relativos a la prestación de este servicio. Se mueven bajo la oferta y demanda del mercado, a reserva de que alguna norma en específico, como la que nos presentaron, pues tiene parámetros, pero no así los costos en específico. Muchas gracias, Maru. Carlos, ¿nos comenta algo sobre esto? Estimado doctor, tuve hace 5 minutos problema de audio, estimado doctor. Muchas gracias, Carlos. La pregunta era que si hay alguna disposición que permita a los hospitales aumentar los costos, sobre todo de los medicamentos y los demás insumos que se usan para la atención de los pacientes. Esto es, que ellos los puedan adquirir a un costo y los puedan aumentar dentro de la prestación del servicio integralmente. Sí, estimado doctor, mire, sí, a ver, hay un supuesto en el cual nosotros no somos la institución para fijar los precios, ¿no? La Procuraduría del Consumidor lo que revisa es que los precios máximos, porque los medicamentos tienen precios máximos, que esos precios máximos no se superen. Eso lo hace a través se hace a través de la Subprocuraduría de Verificaciones y lo mismo, ¿no? A través de denuncias. Verificamos precios, pero nosotros no determinamos esos precios máximos. La verdad no sé quién por parte de la Secretaría de Salud, me parece, la verdad, sí desconozco cuál es la institución que fija precios máximos en materia de medicamentos, porque creo que sí hay fijación de precios máximos, y la Procuraduría lo único que hace es verificar que esos precios máximos no se excedan, ¿no? Pasa lo mismo, ponerles un ejemplo, con estas nuevas disposiciones, y perdón por salirme un poquito del tema, pero para que se entienda también el supuesto, en materia de gas LP, ¿no? Existe un nuevo procedimiento para fijar precios máximos que tanto la Secretaría de Energía como la Comisión Reguladora de Energía establecieron. Entonces, tenemos un precio máximo de gas LP, y lo que hace la Procuraduría Federal del Consumidor es verificar que esos precios máximos se respeten, ¿no? Cuando esos precios máximos fluctúan por abajo de ese precio máximo, ahí sí no hacemos nada. Cuando también, bueno, no podemos hacer nada porque no tenemos facultades. También cuando no existen productos, ¿no? Que no tengan un precio máximo, ¿no? Tampoco nosotros podemos fijarlos o podemos decir, oye, ponerles otro ejemplo, la carne de res está muy cara, ¿no? Está muy cara, y te vamos a sancionar o te vamos a verificar porque la carne de res está muy cara. Hay libre mercado, es libertad de mercado, entonces, pues justo los proveedores fijan el precio, ¿no? De acuerdo a la demanda, y nosotros ahí solamente verificamos que no hayan prácticas desleales de debida información a los consumidores. Lo mismo pasa en varios supuestos en servicios médicos, pero para aterrizarlo a medicinas, me parece existen precios máximos y la Procuraduría lo único que verifica es que esos precios máximos se respeten. Muchas gracias, Carlos. Sí, nosotros, solo para, digamos, complementar un poco esta idea general, soy paciente en apoyo. Totalmente nos apoyaron mucho la Procuraduría del Consumidor y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hemos trabajado conjuntamente para promover una modificación a la Ley General de Salud en la cual sea obligatorio que los servicios privados de prestación de atención médica tengan a la luz, a la vista de la gente, su
plan de costos y que incluya todas estas descripciones. Como bien dice el maestro Carlos Hernández, la Profeco, en este caso la Procuraduría de Protección al Consumidor, no fija precios. La Ley General de Salud, en el artículo 31, establece que la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, establecerá cuáles son estas condiciones de precios máximos. Como bien sabemos, no somos una economía regulada, no planificamos esta parte y no fijamos precios, sino más bien, como él aclara muy bien, lo que se establece es cuál es el plan de precio máximo establecido, y lo que se cuida es que este precio máximo no sea violado. En la propuesta que hicimos y que fue aprobada por la Cámara de Senadores y está en proceso de ser aprobada por el Pleno del Congreso, la idea es que los prestadores de servicio aclaren muy bien y, como parte de los derechos de información, le digan a la gente cuáles son los precios, cuáles son los servicios que incluye y cómo está integrado este mecanismo para que, si se viola el precio máximo, en este caso la denuncia o la queja pueda ser dirigida precisamente, como ya nos explicó él, en la parte de la Procuraduría de Protección del Consumidor. Muchas gracias. Otro tema que le pregunta directamente también al maestro Carlos Hernández es si, a raíz del tema de la pandemia, se ha visto incrementado el número de quejas o denuncias por negación o incumplimiento de servicios médicos. Doctor, en las estadísticas que tenemos y derivado de las 89 quejas que se tuvieron en 2021 y por ahí les comentaba, 30, 40 aproximadamente, de ninguna se desprende, porque son quejas formales y radicadas en la Procuraduría, no se desprende la negativa al servicio. Y creo que tengo una explicación, ¿no? A este fenómeno. ¿Por qué no? Porque se escucha raro, ¿no? Muchas veces la problemática está con la aseguradora, ¿no? Justo muchos consumidores tienen un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Son los que acuden a estos hospitales privados, a estas clínicas para atenderse. Entonces, existe ya este tercero, y en esa relación contractual nosotros no participamos. Justo esas negativas de la prestación del servicio en pandemia porque sí se dieron, digo, estaba como en la opinión pública, yo lo veía en redes sociales, ¿no? Que negaban el servicio a muchos consumidores, pero se dio desde la óptica, es lo que pienso yo, y porque por eso no se ve reflejado en la Procuraduría, desde la óptica de las aseguradoras, ¿no? Y es el órgano competencial para conocer del tema de las aseguradoras en materia de servicios hospitalarios, sería la CONDUCEF, ¿no? En algunos supuestos la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Pero la CONDUCEF sería el órgano encargado de cuidar y proteger estos supuestos. Nosotros seríamos incompetentes para conocer, estimado doctor. Muchas gracias. Esa es como mi explicación, del por qué las pocas quejas que tenemos, ¿no? Y que a sí mismos no son respecto a negativa de la prestación del servicio. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta para Sandra es: la pandemia de COVID profundizó la especialización del periodismo científico y de salud, pero ¿qué tanto avanzó el periodismo en los temas de desinformación y las noticias falsas? Gracias. Pues mira, yo creo que el periodismo, como bien dice en la pregunta, sí se especializó mucho más como nunca antes en el tema de salud, pero toca mucho a periodistas, pero organizaciones también y empresas de difusión, así como empresas de redes sociales, la verificación y el control de noticias falsas. Sí creo que se pusieron en marcha en el caso de aplicaciones, empresas grandes como Google, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Sí se pusieron algunas políticas que en algunos casos fueron exitosas como para poder controlar todo este
manejo desbordado de información falsa o tendenciosa durante la pandemia. Y específicamente hubo una empresa, una aplicación que no lo logró, que fue WhatsApp, según algunos estudios que se han hecho recientemente, porque las cadenas de desinformación por WhatsApp pues fueron múltiples y numerosas y eso fue mucho más difícil de contener. Pero definitivamente yo apuesto a que hubo una mayor conciencia tanto de los colegas como de las empresas difusoras de contenidos y de redes sociales por la urgencia de tener candados para poder contener las fake news y seguramente habrá habido algún aprendizaje. Sí, perfecto. Muchas gracias. Yo quiero complementar un poco esto con algo que a mí me parece que ha sido muy importante, que no, digamos que evidentemente los medios no han tenido ninguna responsabilidad en este tema, pero que ha sido un tema muy importante en donde vemos el valor de la información y el valor de la investigación. Miren, el tema es que al principio de la pandemia se habló mucho de que los medios de contagio eran principalmente el tocar, el tener interacción con una persona que estuviera contagiada. Y uno de los temas que se mencionaba que fue muy conocido fue este tema de lo que se llaman los fomites. ¿Qué son los fomites? Pues las superficies en donde caen gotas relativamente grandes que contagian contaminan ese espacio. ¿Se acuerdan ustedes que se pasaban videos en los que se limpiaban las bolsas que venían del súper? Se hablaba mucho de los medios de contagio. Y la verdad es que la propia Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos de muchos países hablaron de que, pues bueno, si bien los cubrebocas o mascarillas, como les llaman en otras partes, eran pues vistosos y útiles, en realidad no eran tan importantes. Y la OMS tardó hasta mediados o casi finales del 2021 para aceptar que los virus podían moverse a través de lo que se conoce como los aerosoles, a pesar de que nuestro premio Nobel, el doctor Mario Molina, había puesto clarísima información, había generado mucha información, no solo ahora, sino anteriormente, de que el vapor que coloquialmente algunos le llaman BAO, que lo conocemos como un aerosol que tiene lo que se conoce como la fracción respirable del aire, o sea, un espacio en el cual partículas de 2.5 micras o menos pueden tener carga viral. Y esta carga viral puede ser muy intensa y esta carga viral puede ser eliminada o minimizada cuando se usa un cubrebocas. Entonces, la verdad es que este hecho de que en un principio la propia OMS considerara que la única forma de contaminación era a través de gotas grandes, pues esto redujo mucho, digamos que las medidas de protección, tanto de distanciamiento, o sea, el aerosol se mueve 3, 4 y hasta 8 metros de distancia y las gotas grandes, se mueven a distancias menores de 1,5 metros. Entonces, esta distancia y este uso de las máscaras necesariamente hubieran reducido de manera significativa, muy importante, los contagios y en el caso de los contagios, como son un filtro eficaz, hubieran reducido muchísimo la carga viral. Ese es un ejemplo en el cual la mala información generó desinformación y esta desinformación hizo pensar a la gente que eso no era necesario de usar consistentemente el cubrebocas. Hoy lo seguimos viendo en esta nueva ola de contagios en las cuales no hemos sido capaces de hacer ver a la gente la importancia de usar un cubrebocas como un mecanismo
tanto para filtrar cuando uno está contagiado la cantidad de virus que puede expulsar, como cuando uno está sano, para contener la cantidad posible de virus que penetren y que la carga viral, si se llegara uno a contagiar, sea mucho más baja, y con las medidas que ya tenemos a través de la vacunación o a través de contagios anteriores, se pueda minimizar el efecto que pueda tener en nuestro organismo. Pero eso yo creo que en este caso es parte de esa investigación, de esa difusión de información y de esa ayuda en la cual es a través de los medios que podemos llegar a mucho mayor cantidad de información y darles estas medidas mucho más precisas que tienen una diferencia entre lo que es propiamente dicho el brote que genera una enfermedad y por el otro lado la pandemia, que depende mucho de la actitud, de las conductas y de la dinámica con la que nos movemos y de la que sabemos las personas. Y este es un tema que está mucho más ligado a la difusión de la información. Entonces creo que, como bien dice Sandra, esto ha generado una conciencia importante y cada vez tenemos mejor información sobre estos. Nos preguntan cuál es la página de Soy Paciente y aprovecho esto para darles nuestras redes sociales. Nuestro correo electrónico es soypacienteorg, en minúsculas y todo seguido, soypacienteorg@gmail.com. En Twitter nos encontramos en @soypacienteorg y nuestra página es igual, http:// soypaciente.org. Ahí encuentran toda nuestra información y si tienen más preguntas, ahí pueden hacérnoslas llegar para que nosotros consultemos. No crean que vamos a dejar a nuestros expertos que ahora invitamos y que nos han estado compartiendo su expertise y sus conocimientos. Los vamos a seguir en contacto e invitando a que participen en otras cosas con nosotros. Otra pregunta es, ¿por qué son más vistos los reportajes de una mala atención médica que ocurre en mínima parte y son menos vistos o se hacen menos reportajes sobre avances científicos o logros en las instituciones u hospitales, aunque sean gubernamentales? Creo que la experta en este tema es Sandra otra vez. Gracias. Pues mira, hay una tendencia que hasta está en el cerebro a atender un poco más lo negativo, pero sobre todo las historias de positivas son muy difíciles de contar. Las audiencias están acostumbradas a encontrar, o la noticia casi siempre se centra en lo que es diferente o lo que llama la atención o lo que es indigna. Y de alguna manera las personas, los lectores voltean a ver lo que les indigna y lo que les preocupe para ocuparse de eso. Entonces, yo sí soy apuesto a que las historias extraordinarias, positivas, son súper importantes, pero hay que contarlas muy bien para que sean atractivas y hemos tenido casos de éxito en los equipos en los que yo he estado. Pero al final siempre la pregunta es, como hace poco, esta anécdota, yo platicaba con alguien del gobierno de Morena en un desayuno. Me dices que no entiendo por qué están todo el tiempo revisando los gobiernos, el gobierno federal, porque el periodismo está para fiscalizar al poder. Entonces no importa el color, no importa quién esté en turno, a quien se fiscaliza es al poder y en eso van las autoridades. Entonces lo que salta en una fiscalización es algo que no está funcionando en un sistema y se tiene que contar para que funcione. Entonces no es que solo nos fijemos en lo malo, sino que obviamente vamos a estar encontrando esas piezas que se están desajustando para exponerlas, contar una historia relevante y que, por supuesto, haya una consecuencia y se pueda atender y ajustar el sistema para el bien de los ciudadanos, que los periodistas solo servimos para ayudar a los ciudadanos y construir democracia. Muchas gracias. Creo que
es muy claro esto que dices, particularmente para cuando hablamos de lo que es un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho precisamente lo que tiene es esta división y equilibrio entre los poderes, y los medios, pues por eso han sido también ampliamente reconocidos como el cuarto poder, o el punto que equilibra en cuanto a las acciones de los demás. Y creo que un punto que también debemos tomar en cuenta muchas veces a la hora de difundir es que es muy difícil cuando uno está del lado de la ciencia, debe entender a veces que obviamente uno lo que quiere hacer es sobre destacar un avance, por mínimo o grande que sea. Lo que uno, desde el punto de vista de la ciencia, siempre debe tomar en cuenta es que o sea, que cuando uno encuentra un logro que es excepcional, cuando uno ve que algo cambia radicalmente la visión de un tema, debe tener cuidado a la hora de comunicarlo como científico. O sea, para eso en los medios científicos existe lo que se conoce como revisión de pares. O sea, otros, igual que uno lo que está investigando, lo hacen revisando esta información y viendo si uno no, pues digamos, se extralimitó en el sentido de un exceso de entusiasmo al haber hecho una comunicación de este tipo de eventos. Y se tiene mucho cuidado porque, miren, de las revistas que mayores publicaciones, mayor aceptación de publicaciones tiene, como por ejemplo Lancet o el British Medical Journal o este tipo de Science, Nature, que son revistas de gran prestigio internacional. También, déjenme decirles, son las revistas que mayor número de retractaciones tienen. ¿Sí? Estudios hechos, digamos, a lo largo de un periodo de tiempo que se revisa la información publicada, lo que uno encuentra es que estas revistas de amplio prestigio y de mucha aceptación, al mismo tiempo que son las más conocidas, también son las que más retractaciones tienen, porque a lo mejor el científico se entusiasmó demasiado, a lo mejor el científico tomó las cifras, digamos que desde el lado más alegre, e hizo una gran difusión. Muchos de estos casos tardan un año en revisarse, y esta revisión que tarda un año y que uno al final de ese año se encuentra con que hay que echarse para atrás y no era tan maravilloso como uno decía, entonces el efecto que tienen, y por lo que estas revistas cada vez tratan de ser más rigurosas, es que quizá en ese año ya hubo otros 100 o 50 que usaron nuestros datos para hacer sus propias difusiones. Entonces hemos engañado a una gran cantidad de gente, aunque no haya sido en un momento dado la intención el generar esta confusión. Sin embargo, ha sido un problema porque habría que revisar los datos de probablemente 1000 publicaciones que salieron en ese año usando como dato nuestra referencia. Entonces yo creo ahí, y creo que esa es otra de las labores en las cuales nos interesa mucho también este vínculo, por el hecho de decir, a veces hay que ser muy cuidadoso cuando cuando la difusión de un tema puede generar una desinformación general, puede crear una sensación de falsa seguridad. Por ejemplo, recuerdo cuando se decía, ya se va a volver una endemia y entonces ya todos vamos a tener un padecimiento mínimo. La verdad es que pues en este momento sigue la pandemia en algunas regiones con menos hospitalizaciones y lo que se quiera, pero sigue igual.
y con el riesgo de tener muchos nuevos casos severos. Y el hecho de que se mueran 40 o 70 personas diarias, pues no es algo como para festejar, ¿no? Entonces, estas expresiones de a veces es el gran éxito, deben ser muy rigurosamente analizadas, porque, como bien decían, el tema es, tenemos que dar la información lo más moderada posible. Y la verdad es que a veces la crítica pues hace que uno sea más cuidadoso en la manera en la cual prepara sus comunicaciones y hace la difusión de la información. Entonces creo que, digamos, eso complementa un poco esta información. No sé si ibas a decir algo más, Sandra. Perdón, tuve un problema con la transmisión justo en este momento y no alcancé a escuchar la última parte. No, nomás decía que si pensabas decir algo más sobre este tema. No es todo. Básicamente es. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues no tenemos más preguntas en este momento. Yo les voy a pedir a cada uno de los ponentes que participaron con nosotros que en un minuto nos den una reflexión sobre el foro, sobre la participación del foro. Quiero recordarles que está particularmente enfocado a periodistas, que la gente que está es experto en la interacción con los medios. Entonces quisiéramos como su reflexión respecto a estos eventos y digamos, de alguna manera sus recomendaciones a Soy Paciente también para la continuación con este tipo de foros. Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Pues primero que nada agradecerles el espacio y la oportunidad. Y justo como se trata de un foro de periodistas, la idea es que se pueda transmitir este mensaje, ¿no? Al consumidor, vamos a llamarlo así, al consumidor final, al consumidor de a pie, respecto de pues las obligaciones que tienen los proveedores de servicios hospitalarios para con los pacientes, ¿no? Es bien importante ser consumidores informados, lo que decía al inicio, ¿no? La política de la Procuraduría Federal del Consumidor a través del procurador Ricardo Sheffield y la subprocuradora es empoderar al consumidor desde el punto de vista de la debida información, porque mientras que un consumidor esté informado, ¿no? Va a ser un consumo razonado, va a ser un consumo pensado y va a ser un consumo inteligente. Pero además de todo esto, puede hacer valer sus derechos, ¿no? Que eso también es bien importante, ¿no? Que peleen por sus derechos como consumidores, y nosotros en la Procuraduría estamos, como lo comentaba, abiertos a recibir cualquier tipo de queja, de las cuales seamos competentes, obviamente, y pues les agradezco de nuevo el espacio y excelente foro, estimado doctor. Muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, contamos mucho con su apoyo y por supuesto con nuestro apoyo también. Gracias. Maru. Hola nuevamente, doctor. Hola a todos. Me parece muy relevante el comentar que a partir de la reforma de derechos humanos a nuestra Constitución del 10 de junio del 2011, cambió el paradigma de derechos y los conceptos. ¿Qué quiere decir? Que no es que o que no existieran los derechos humanos, ni que sean nuevos derechos. Es decir, es el reconocimiento que por el solo hecho de ser personas tenemos en consecuencia inherentes una serie de derechos, un mínimo indispensable. ¿Y qué aporta esta reforma? Aporta la posibilidad de hacerlos justiciables. Entonces, de aplicarnos verdaderamente mediante el conocimiento en esta materia, no solo en esta materia, sino lo que implica cada uno de los derechos.
El derecho a la protección de la salud evidentemente está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, y sin el goce de este par de derechos no podemos ejercitar ninguno de los demás derechos asignados como inherentes. Me parece muy importante el continuar con la difusión, con la información, con la educación y el conocimiento, abierto no solo a esa plataforma periodística, sino también a todos los usuarios, a todos los ciudadanos en general, para justamente presionar a las autoridades o echar a andar ese mecanismo estatal que está obligado a protegerlos, a promoverlos, a respetarlos y a garantizarlos, sobre todo en tratándose de derecho a la salud, con una participación activa, no solo de respeto, sino de acción. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Maru. Sandra. Pues primero que nada recalcar la importancia de ese tipo de encuentros porque como lo digo, lo repito y lo insisto, para poder hacer historias de trascendencia hay que tener conocimiento, contexto y entendimiento de nuestra realidad. Entonces, pues todos los datos aquí expuestos son valiosísimos y pues invito nada más a los compañeros que están conectados a no desanimarnos nunca y a estar apostando siempre por la mejor historia posible, con el mejor ángulo posible y con la mejor metodología posible que respalde un reportaje que tenga trascendencia y sobre todo logre generar consecuencias, en este caso en el sistema de salud. Muchas gracias. Pues gracias a todos y le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Así llegamos al final de este foro, el primero de varios, muy interesante, extraordinario para todos aquellos periodistas, reporteros, investigadores, sobre todo de la fuente de salud, la importancia de conocer lo que significan los derechos del consumidor como paciente, el tomar decisiones informadas y desde el punto de vista de la comunicación y del periodismo, como decía y retomaré las palabras, el tener conocimiento, contexto y entendimiento para generar trascendencia y cambio. Un extraordinario foro, los felicitamos. El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y Aula Abierta les agradece su presencia en esta emisión especial de Viernes de Periodistas en Línea con temas de salud que son tan importantes para la sociedad. Agradecemos a los especialistas convocados por Soy Paciente, que es una organización de la sociedad civil conformada por profesionales de la salud, activistas e investigadores que laboran tanto en el ámbito público como en el privado, apoyados por comunicólogos y periodistas en la difusión de la causa. Los invitamos, por supuesto, a conocer el sitio soypaciente.club, que es la primera plataforma ciudadana que pone al alcance de los mexicanos la información disponible sobre el objetivo de formar una comunidad organizada, informada y participativa que determine el rumbo de la salud de nuestro país. Este proyecto surge tras comprender la urgente necesidad de un sistema de salud confiable y eficiente, pero sobre todo centrado en los derechos de los pacientes. También recuerden que está abierta la convocatoria para el único Premio Nacional de Periodismo 2021. Pueden hacer su registro en www.periodismo.org.mx, en donde encontrarán las bases el 31 de agosto. Recuerden, es el último día para las bases del Premio Nacional de Periodismo 2021. Nos despedimos así, agradeciendo la retransmisión de la Universidad Veracruzana, Periódico Debate, Periodismo Pixel, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Armando Videos, Contacto en Medios, Aula Abierta, Tu Doctor Online, Revista Mexicana de Comunicación, Red de Radios Universitarias, Red de Medios Públicos de México, Universidad de Guadalajara, a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en un 2x3 Tamaulipas, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre muchos más. Muchas gracias y muchas felicidades a soypaciente.club por este extraordinario foro, en verdad. Muchas gracias y nos despedimos.